XTB, vamos a comenzar con el seminario Morning Meeting. Por favor, confirmadme que el audio y el vídeo es correcto. Muy bien, perfecto. Pues vamos a comenzar como siempre con un análisis de los principales selectivos europeos. Bueno, comenzamos en este caso con el selectivo alemán. Fijaros en este caso, bueno, pues el impulso alcista que estamos teniendo en términos generales en la renta variable europea y americana, condicionado, bueno, pues varios factores que vamos a analizar también en el apartado macro a continuación. Y bueno, básicamente, fijaros, estamos ya en los 13.000 puntos, objetivo que nos habíamos marcado en este caso para jornadas, bueno, pues para los finales de la semana pasada, principios de esta, alcanzamos esos objetivos, continuamos con ese impulso alcista que, bueno, pues prácticamente ya encaramos en las últimas 2 semanas. Y ahora bien, ¿qué va a suceder ahora, ¿no? ¿Qué podemos esperar de los selectivos en estos días? Bueno, pues básicamente, una vez retomado el índice de en este caso el selectivo alemán, en los 13.000 puntos, ¿no? Y con una proyección alcista en relación también a los datos macro que hemos conocido y sobre todo también a la buena proyección de las empresas en la presentación de resultados del primer trimestre, pues lo que esperamos es que continúe esa tendencia alcista. ¿Qué rangos o qué niveles podemos trabajar en este caso para las jornada de hoy concretamente, ¿no? Algo más de corto plazo? Fijaros, en este caso vamos primero a verlo en un rango, un time frame un poco más reducido, ¿de acuerdo? Fijaros, si lo trabajamos en 15 minutos, vemos como prácticamente, pues lo que estábamos comentando, ¿no? Esa subida paulatina, ese incremento en los beneficios, hasta llegar a atacar el rango de los, en este caso, 13.000 puntos. Podríamos ver para la jornada de hoy alguna leve corrección, no más de, en este caso, bueno, pues quizás volver en torno al rango de los 12.850, 12.900 puntos, alguna leve corrección, pero bueno, básicamente hoy va a ser una jornada bastante tranquila, no tenemos ningún dato macro relevante, quedan ya muy pocas empresas por presentar resultados y básicamente va a ser a partir de mañana cuando se anime lo que es, en este caso, la negociación en los mercados de renta variable. Podríamos esperar alguna leve corrección, creo que la zona más sensata para poder estimar nuestro stop loss sería los 12.890 puntos prácticamente. Abogamos por continuar con posiciones largas, en este caso, bueno, pues el primer objetivo que podríamos trabajar en este caso en el selectivo alemán, una vez superado y confirmado, ¿no? Ese rebasamiento de los 13.000 puntos, estaríamos hablando en torno a atacar la zona de los 13.179 puntos, ¿de acuerdo? Por tanto, un buen objetivo para trabajar largos, los 13.170, una buena zona para situar nuestros stop loss en este caso en los 12.880 puntos aproximadamente, ¿de acuerdo? Por tanto, posiciones largas en el sector alemán, que va a ser básicamente lo mismo que vamos en este caso, pues a estimar para el resto de activos. Fijaros en el caso del IBEX, muy buen comportamiento, ha recuperado gran parte de lo que cedió desde, en este caso, bueno, de lo que ha ido cediendo desde el año pasado y concretamente desde el mes de febrero, ¿de acuerdo? Lo tenemos ya prácticamente a un tiro de los 10.300 puntos y ahora lo que esperamos en este caso, lo mismo, ¿de acuerdo? Posiciones largas. Podríamos ver también alguna recogida de beneficio, bueno, pues la vuelta a los 10.150 puntos podría ser en este caso sensata también, podríamos ver alguna leve corrección dentro de lo que es una tendencia alcista clara y en este caso, bueno, pues consolidada a lo largo de varias jornadas, ¿de acuerdo? Por tanto, en cualquier caso, lo mismo, posiciones largas, zona de stop loss los 10.147 puntos, objetivo en este caso, pues ya sería trabajar en torno a los 10.350 en un primer momento, ¿de acuerdo? Superar lo que estuvimos comentando la semana pasada. Fijaros cómo tenemos en este rango prácticamente una zona relevante de congestión, ¿no? Fijaros cómo se mueve prácticamente sucesivos retesteos entre los 10.350 y prácticamente los 10.100, ¿de acuerdo? Que es el rango que tenemos que superar. Por tanto, vemos que podríamos atacar ese tramo más alto de la zona de retesteo, que sería los 10.370 aproximadamente. Pero bueno, puede haber cierta dificultad y podríamos
alguna corrección dentro de estos niveles, pues como hemos comentado, ¿no? Volviendo a los 10.150, 10.100 puntos a todo lo máximo, ¿de acuerdo? Vamos con UK, una de las que mejor lo está haciendo junto con Francia, muy próximo, lo podéis ver con claridad, los niveles de máximos y bueno, la situación creo que es bastante clara. Posiciones largas, en el caso de llegar a producirse ruptura de máximos, bueno, los que seáis un poco más aversos al riesgo, podéis esperar a que se consolide la ruptura, trabajar simplemente hasta que ésta se alcance y una vez se alcance, abandonar posiciones hasta que se consolide la ruptura o bien trabajar nuestros stop loss hasta el nivel de máximos una vez se superasen y abogar porque se dé una continuidad en este caso en las plusvalías. Zona de stop loss sensata, pues fijaros, en este caso en los 7.630 puntos, 37 puntos sería algo sensato, ¿de acuerdo? Ver alguna leve corrección. En el caso de Inglaterra, vamos a tener esta semana, lo vemos ahora en el apartado también macro, la presentación de, en este caso, bueno, pues los datos de empleo, creo que va a ser mañana, lo confirmamos ahora, que bueno, veremos a ver la estimación que en este caso esperamos, pero bueno, prácticamente se espera una leve mejoría, de acuerdo a los datos de empleo. Por tanto, bueno, pues podríamos ver una continuación en el impulso alcista, ¿de acuerdo? Francia, otro de los que mejor lo está haciendo, muy cerca también de la zona de máximos, muy cerca, lo mismo, abogamos por posiciones largas, en este caso marcarnos una zona de corrección, pues bueno, podríamos verla en torno a los 5.490, 5.500 puntos, ¿de acuerdo? Y sobre todo, o bien nos arrastramos el stop hasta la zona de máximos una vez se superen, o en este caso esperamos a una consolidación en esos máximos para, bueno, pues poder en este caso seguir trabajando largos, ¿de acuerdo? Italia, pues muy parecido. Tuvimos esa corrección con todo, bueno, pues la incertidumbre que levantó, ¿no? En este caso la formación de gobierno. Bueno, tenemos ahí ciertos problemas, parece ser que se ha solventado. Si Berlusconi se va a un lado, bueno, pues en este caso veíamos recuperaciones, ¿no? Muy cerca de máximos, continuación también en las posiciones largas, stop loss en torno a los 23.440 puntos. Conglomerado de manera general, en este caso, pues sobre Europa, con el Eurostoxx, tenemos también posiciones largas. Objetivo en este caso, estaríamos hablando de alcanzar los 3.570 puntos, ¿de acuerdo? Todavía nos encontramos, pues como Alemania, muy parecido a Alemania, ¿no? Lejos de esos máximos, pero muy encaminados a atacarlos, ¿de acuerdo? Zona relevante de stop loss, pues podríamos hablar en torno a los 3.500 puntos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos ahora con los americanos y ya pasamos en este caso a lo que sería el apartado macro para luego, bueno, pues ver también divisas y materias primas, ¿de acuerdo? Los americanos también en este caso han tenido un fuerte impulso alcista en la jornada del viernes. Fijaros ese gap con el que veíamos la apertura, la continuación también en la escalada de máximos. Recuperan bastante de lo perdido el caso del Dow Jones, todavía evidentemente lejos, muy lejos de máximos, incluso lejos de recuperar la corrección de que comenzó en febrero, pero bueno, bien encaminados, hemos recuperado bastante también un poco como en Europa en las últimas jornadas y lo mismo, posiciones largas. Un objetivo sensato de stop loss sería los 24.730 puntos aproximadamente y en el caso del Standard & Poor's y el Nasdaq, similar. El mejor de todos, el Nasdaq, lo vamos a ver ahora. En el Standard & Poor's, lo mismo. Posiciones largas, pues nuestro primer objetivo va a ser en este caso los 2.750 aproximadamente. Zona de stop loss, los 2.720. ¿De acuerdo? El mejor de todos, el Nasdaq, como estábamos comentando, ¿no? El sector tecnológico, el que mejor lo hace de Estados Unidos. Fijaros como más cerca de máximos en este caso, recupera la corrección de febrero y bueno, el objetivo en este caso sería trabajar los 7.030 puntos, 40 puntos aproximadamente, zona de stop loss 6.928, 6.930 aproximadamente, ¿de acuerdo? Buena proyección también para los selectivos americanos.
Y bueno, volviendo un poco a lo que sería el apartado... Vamos a ver. Volviendo un poco a lo que sería el apartado macro, de acuerdo a lo que hemos comentado. Vamos a tener una semana, bueno, pues digamos sobre todo martes y miércoles cuando más movida va a ser. Hoy no tenemos prácticamente nada y sobre todo nos centramos en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y algunos datos de Europa. Comenzamos mañana, bueno, pues tendremos sobre todo el preliminar, el PIB en este caso de Alemania del primer trimestre. Se espera, bueno, pues en línea con lo esperado, quizás algún leve retroceso, muy reducido, pero bueno, básicamente pues estabilizado en los niveles actuales. Veremos a ver, yo, bueno, en este caso opinión personal, creo que pueda ser un poco mejor de la estimación que se ha realizado, pero bueno, la estimación ha sido bastante sensata, acorde pues a esa ralentización, ¿no?, que veíamos a inicio de año en Europa concretamente, ¿de acuerdo? Por tanto, PIB de Alemania mañana a las 8 de la mañana. Bueno, en el caso de hoy simplemente comentaros. Por la tarde tendremos alguna intervención de miembros del Banco Central Europeo, pero no muy relevante, ¿de acuerdo? O sea, es lo más importante a destacar en la jornada de hoy. Luego también tendremos, en este caso, bueno, pues en Inglaterra, los ingresos de los trabajadores y lo más importante, la evolución de la tasa de desempleo de abril, ¿de acuerdo? En este caso se espera también un leve incremento, pero bueno, bastante en línea con lo esperado. Yo creo que van a sorprender de manera positiva los datos. Luego ya comparecencia de los medios, en este caso, bueno, ante los medios para comentar la evolución de la inflación. Y ya de cara también a las 11 de la madrugada, perdón, de la mañana, tendremos el índice CIU de confianza, en este caso inversora en Alemania, ¿de acuerdo? Sabéis que es un índice muy relevante para estudiar o analizar la confianza de los empresarios, sobre todo de los inversores, en la economía, ¿de acuerdo? También se espera en este caso una leve mejoría. Y ya, más metidos a la tarde, en Estados Unidos las ventas en minoristas las vamos a conocer del mes de abril, con un ligero también en este caso repunte, ¿de acuerdo? Eso va a ser el martes, que creo que es el día más completo. Y luego ya el miércoles pues tendremos el PIB del primer trimestre de Japón, también el IPC de la zona euro del mes de abril y bueno, pues declaraciones de Mario Draghi y por la tarde ya, en este caso desde Estados Unidos, los permisos de construcción y los inventarios de crudo que también son en este caso, bueno, pues bastante relevantes con una en este caso, bueno, pues sobre todo mejoría en los niveles de producción, ¿de acuerdo? Respecto al crudo, que nos estáis comentando mucho esta semana, habréis podido ver, bueno, pues que hemos tenido esa agitación, ¿de acuerdo?, por el tema de Trump con el pacto, rotura del pacto nuclear con Irán. Veremos cómo de manera, en este caso, bueno, pues más lenta, Irán va a tener que ir cediendo niveles de producción, reducir su producción de crudo y bueno, pues esto beneficiará a otros países productores, evidentemente, y también, como se está viendo, pues encarecerá el precio del crudo. También, en el aspecto también, en este caso, bueno, pues ya de política económica, digamos, o de impacto que podamos ver en la renta variable de noticias macroeconómicas, bueno, pues la verdad que ahora mismo solamente tenemos sobre la mesa el tema de Trump, el tema de Trump con Irán. Los resultados empresariales han sido buenos, sobre todo en Estados Unidos, con incrementos en los beneficios en torno a un 8% de media. Quedan muy pocas empresas por presentar resultados y ya, bueno, pues en este aspecto nada, no hay mucho más que resaltar, ¿de acuerdo? Esta semana la verdad que la esperamos, digamos, tranquila, a no ser que, bueno, pues como siempre veamos algún movimiento inesperado de nuestro querido Donald Trump, pero bueno, por el resto no tenemos nada tampoco excesivamente relevante que analizar. Vamos a ver las divisas y pasamos luego, bueno, mejor vemos primero las commodities, que las tenemos aquí. Como estábamos comentando, fijaros en el precio del crudo, ¿de acuerdo? Alcanzando en este caso niveles que no veíamos, fijaros, desde finales de 2014, ¿de acuerdo? Antes de esa caída en picado del precio del barril, que luego, bueno, pues continuó
continuó, perdón, hasta prácticamente los niveles de 25 dólares, ¿de acuerdo? Lo tenemos a un tiro de los 80. Hemos visto, bueno, pues tras el impulso alguna leve corrección en estos últimos minutos o últimas horas de negociación. Totalmente normal. Estamos viendo en este caso pues apreciaciones constantes. Como hemos comentado, ante la intervención de Donald Trump vemos una revalorización del precio del mismo. Y bueno, lo que pensamos es que va a poder continuar o va a seguir esa tendencia alcista. Vamos a verlo en torno al rango de los 80 dólares. Y sobre todo, pues trabajar largos, ¿no? Eso no quiere decir que no veamos alguna leve corrección, como por ejemplo estamos viendo ahora, no relevante, evidentemente. Bueno, pues si queréis estimaros el stop loss en torno a los 73, 74 dólares y, bueno, pues en este caso continuar con las posiciones largas. ¿Hasta qué punto, hasta dónde podemos llegar a ver el precio del crudo? Bueno, bastante complicado, pero por el momento rebasar la zona de los 80 sería más que sensato, ¿de acuerdo? Por encima de los 90 dólares sería algo más complicado, pero bueno, el recorrido todavía tenemos alcista y debemos de aprovecharlo, ¿de acuerdo? En el caso del oro, lo vemos también. Fijaros cómo atacábamos esa zona de mínimos, los 1307, y recuperábamos, lo estuvimos comentando. O perdíamos ese nivel, cosa que era bastante improbable, viendo en este caso, bueno, pues los sucesivos apoyos en esa zona de mínimos que luego no lograba perder. Hemos visto una recuperación hacia los 1326 y yo desde mi punto de vista creo que podríamos ver otro ataque a la zona de mínimos de 1307, ¿de acuerdo? Posiciones cortas. De darse en este caso una vuelta y continuar con el tramo o buscar el tramo medio o el tramo alto del canal podría ser factible, pero desde mi humilde punto de vista creo que vamos a movernos otra vez entre zona de mínimos. La verdad que sabéis que el oro, sobre todo con la incertidumbre, es cuando mejor se comporta. Ahora mismo lo vamos a ver con el índice de volatilidad. Fijaros, se mantiene otra vez baja, ¿de acuerdo? Por tanto, en este caso, fijaros, ha caído la volatilidad en estas últimas jornadas tras el repunte del mes de marzo. Por tanto, bueno, pues la TIR también del T-Note sigue cayendo, la renta variable se anima y la volatilidad sigue bajando. Por lo tanto, el oro aquí, dos factores para que pase un poco más desapercibido, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, pues verlo lo vamos a ver dentro de este rango lateral. Podemos ver movimientos hacia los 1330, volver a los 1307, pero dentro de estos rangos laterales. Por tanto, si queréis trabajar el oro, yo trabajaría cortos hacia los 1307, donde, bueno, pues el punto más relevante. Pero ya os digo, sobre todo lo que estamos viendo, fijaros, no es un rango lateral donde sobre todo se está trabajando en el tramo más bajo de ese canal. Las divisas, vamos a ver ahora. Vamos a ver qué nos han sacado de la plataforma. Volvemos a acceder. Vamos a pasar a ver las principales divisas como siempre. Empezamos con el euro dólar. Bueno, sabéis que el dólar prácticamente pues ha cedido posiciones a lo largo de estas últimas jornadas. Tenía una fuerte apreciación, fijaros, lo mismo que comentamos el jueves pasado en el seminario. No perdemos el soporte, algo que es muy relevante. Aguanta bien los 1.18.6. Vemos ese impulso alcista, ese fortalecimiento del euro. Incluso yo estimaba que los 1.19 no llegarían en este caso a pasarse. 1.19.2 se sobrepasa esa zona de esa primera resistencia bastante leve y evidentemente lo que abogamos es por un ataque ahora mismo a la zona de 1.20, ¿de acuerdo? Por tanto, objetivo 1.20, zona de stop loss 1.18.6. Muy claro, muy buen soporte el que se marcó en este caso el tipo de cambio euro-dólar. Vamos a ver en este caso también frente a la libra. También en este caso cede algo de posiciones el dólar, con menor fuerza que frente al euro. Aquí sobre todo lo que vimos es un retesteo en los niveles de soporte, los 1.35. Por tanto, lo que deberíamos de plantearnos es posiciones largas hacia los 1.37, que de una manera en este caso bastante más suavizada,
Pero bueno, sin perder de vista que podamos ver alguna corrección y volver en torno a los niveles de 1.35, incluso una buena zona para colocar nuestros stop loss 1.34.8, ¿de acuerdo? Sería este el nivel más sensato, trabajando posiciones largas de una manera bastante suave, los 1.37, es decir, que sobre todo podríamos ver este impulso en varias jornadas, no concretamente para una operativa de muy corto plazo, ¿de acuerdo? Pero sí recuperación de la libra frente al dólar. Importante también los datos de empleo que vayamos a conocer y la inflación de Gran Bretaña que conoceremos mañana, ¿de acuerdo? La modificación de la inflación. Y sobre todo del euro frente a la libra, fijaros en este caso como también dentro de ese rango lateral ha salido un poco fortalecido el euro. Nos movemos dentro de este intervalo lateral y sobre todo, bueno, pues ver ataques a la zona de 0,89 sería lo más sensato, en línea con la tendencia que tenemos de corto plazo alcista. Por tanto, zona de stop loss 0,878, objetivo que le marcamos, si abogamos por un no tan ambicioso en un primer momento, los 0,887, ¿de acuerdo? Ya sería buscando el tramo más alto de ese rango lateral que veíamos del tipo de cambio euro-dólar, ¿de acuerdo? Como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda, podéis poneros en contacto con cualquier compañero de la firma, a través del email, a través del teléfono, si queréis comentar alguna cosa más. Muy bien, pues si no tenéis preguntas en cualquier caso, bueno, espero que hayáis tenido un muy buen seminario, que tengáis una muy buena jornada de trading. Mañana tenemos fiesta aquí en Madrid, es el día de San Isidro, no tendremos seminario. Y bueno, pues ya tendríamos que volver al análisis en este caso, del miércoles, ¿de acuerdo? Me preguntáis, bueno, antes de irme, si la fortaleza del euro dólar en Estados Unidos, en estos últimos días, debería afectar al DAX. En un primer momento no debería de tener ningún tipo en este caso, de impacto de manera directa. Estamos viendo repuntes en la renta variable, sobre todo debido principalmente a esos buenos datos empresariales, esos buenos datos de finalización, digamos, de esa leve corrección que estábamos viendo, ralentización de datos macro en este caso, bueno, pues en Europa. Es verdad que, bueno, pues ahí sí que hay en este caso cierta relación en que también se haya producido pues un repunte, ¿no?, en el precio del euro frente al dólar, que haya corregido. Era lo sensato, el dólar se estaba apreciando en exceso, también la incertidumbre que ha generado Trump ha ayudado a debilitar un poco el dólar, pero sobre todo estábamos viendo un repunte del dólar en exceso demasiado rápido, demasiado fuerte en muy pocas jornadas, ¿no? Había miedo de que la Reserva Federal pudiera en este caso incrementar tipos una vez más. Al final, bueno, la inflación ha sido en línea con lo esperado de Estados Unidos, no se va a producir ese repunte de los tipos impositivos, por tanto el dólar cede, recupera el euro y por parte de política monetaria europea tampoco esperamos cambios en el corto plazo. Por tanto, volvemos un poco, digamos, a los niveles de inicio, estabilización y recuperación en la renta variable. Por tanto, no tenemos que preocuparnos en exceso de que veamos apreciaciones otra vez del euro frente al dólar y mejoras en la renta variable europea. ¿De acuerdo? Bueno, si no tenéis ninguna pregunta más, que tengáis una muy buena jornada y bueno, pues nos vemos el miércoles. Un saludo.